Muchas gracias. Para nosotros, buenas noches. También me imagino para ustedes, buenas noches allá. Um grande saludo desde Bolívia. Olha só, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero chamar aqui junto com a gente Sérgio Nobre, que é presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT Brasil, que realiza esse programa junto com a TVT. Oi, Sérgio, tudo bem com você? Oi, Thalita, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a TVT, que é uma rede de comunicação de muito orgulho da classe trabalhadora brasileira. A grande mídia no Brasil, infelizmente, não abre espaço para a classe trabalhadora, e é aqui, na TVT, e os parceiros que viabilizaram essa live tão importante com o presidente Luiz Arce, que a classe trabalhadora vai debatendo os problemas reais do país. Queria cumprimentar também de maneira muito especial o companheiro Breno Altman, que nos ajudou muito a viabilizar esse debate com o presidente Luiz Arce. O Breno, que é da Opera Mundi, parceira na realização dessa grande live. Quero cumprimentar também todos os internautas que nos acompanham nesse momento. Quero saudar de maneira muito especial o presidente Luiz Arce, Lúcio Arce, como o povo boliviano chama carinhosamente o presidente. Quero agradecer, presidente, a receptividade que a delegação da CUT teve em dezembro. Eu estive na Bolívia, junto com o secretário de Relações Internacionais da CUT, uma delegação de assessores para visitar a Bolívia, e nós fomos recebidos sem nada a desejar, né, a receptividade que se dá a nenhum chefe de Estado, então o que nos orgulha muito, o carinho do governo da Bolívia, do povo boliviano com a CUT brasileira. Queria saudar também de maneira muito especial o companheiro Aníbal Urquieta, o Aníbal, que hoje está no Ministério das Relações Exteriores, mas é um antigo companheiro nosso da CUT, parceiro, internacionalista, que sempre interage com a gente, que nos passa informação de tudo que acontece na Bolívia, ponto de contato. É uma pessoa que trabalhou muito pela nossa agenda em dezembro na Bolívia e que nos ajudou muito a viabilizar essa live tão importante com o presidente. Queria também cumprimentar de maneira muito especial nosso companheiro Arati. O companheiro Arati é o presidente da COB, Central Obreira Boliviana, uma central irmã da CUT, uma central muito combativa, parceira da gente, e que nós, né, vamos estreitar cada vez mais as nossas relações. A gente espera que essa pandemia, né, ela passe logo, que a gente possa ter vacina. Nós convidamos o companheiro Arati para estar aqui no Brasil, para a gente conversar, estreitar as relações entre a CUT e a COB. Também fizemos esse convite ao presidente Luiz Arce para que venha ao Brasil, junto com o companheiro Evo Morales também, ex-presidente, que eu quero agradecer muito ao Evo também, que estava em dezembro com uma agenda muito apertada, mas fez questão de receber a delegação da CUT e que a gente espera também que possa vir esse ano ao Brasil, assim que a vacina chegar a todos os brasileiros, o que está difícil, né? Mas a gente não perde a esperança. Quero cumprimentar também de maneira muito especial aos imigrantes bolivianos que vivem no Brasil e que, junto com a classe trabalhadora brasileira, vive o momento mais dramático da nossa história. Nós estamos chegando a mais de 250 mil mortes por conta da pandemia, morte que poderia ter sido evitada se não fosse a irresponsabilidade, né, e a atitude genocida do governo Bolsonaro, um governo, né, que até agora nós não temos um plano claro de vacinação, nós não temos um programa para proteger a população mais pobre, que está desempregada e vulnerável nessa crise, que é uma bandeira importante da CUT nesse momento tão dramático que vive o povo brasileiro. Nós vivemos o nosso pior momento, né? Com desemprego elevado, chegando num patamar insustentável, a preocupação com o que vai ser, né, os próximos meses no Brasil, enfim, momento mais difícil, né? E que os imigrantes bolivianos vivem assim como o povo brasileiro. E nos enche de esperança ouvir o presidente Arce, porque a Bolívia tem outra perspectiva. A Bolívia venceu o golpe, a Bolívia trabalha, né, para crescer 5% ao ano, gerar emprego com democracia, e nós temos eleições o ano que vem. Ano que vem nós temos eleições no Brasil e a gente espera, como ao exemplo do povo boliviano, que a gente possa derrotar Bolsonaro, seu governo genocida, colocar o Brasil novamente no caminho do desenvolvimento,
da democracia e que essa fase tão triste que a gente vive do povo brasileiro seja uma página triste, mas virada da história do nosso povo. E assim como a Argentina, como a Bolívia, agora estamos vendo o Equador, que o Brasil possa recuperar a democracia e o caminho do desenvolvimento. Presidente, seja bem-vindo ao Brasil e a classe trabalhadora está aqui ansiosa por te ouvir. Muito obrigado por tudo. Esse foi Sérgio Muchas Nobre. gracias. É sua palavra, presidente, por favor. Oh, muchísimas gracias, Sergio, más bien por la invitación también a Thalita, por la invitación y aquí dispuestos a intercambiar y poder presentar nuestra experiencia aquí en Bolivia con el mayor de los gustos. Presidente Arce, temos mais uma saudação agora, endereçada a você. A gente chama o ex-presidente Lula, que também mandou mensagem aqui, cumprimentando a sua presença. Vamos acompanhar juntos. Meus amigos e minhas amigas, é com muito prazer e alegria que participo desse evento extraordinário convocado pela Central Única dos Trabalhadores, com a entrevista do presidente da Bolívia, o companheiro Luiz Arce, discutindo sobre os problemas da Bolívia e da América Latina. Eu que tive a oportunidade de conviver com o Evo Morales durante muito tempo, antes e durante a sua presidência. Eu que tive a oportunidade de compartilhar e presenciar a inclusão social feita pelos companheiros bolivianos durante a administração do Evo Morales, fiquei muito triste, muito decepcionado quando assisti o golpe dado na Bolívia para tirar o presidente Evo das eleições. E fiquei feliz outra vez quando o presidente Arce ganha as eleições de forma extraordinária, recuperando para o povo boliviano o direito de continuar estabelecendo uma política de inclusão social e fortalecendo o processo democrático nas suas relações internas e nas suas relações com a América do Sul e, sobretudo, com o Brasil. Eu sempre tive um carinho muito especial pela Bolívia, porque eu sempre compreendi que era possível que, tanto na Bolívia quanto no Brasil, nós pudéssemos fazer o povo mais pobre ter uma inclusão social, conquistasse cidadania e viver muito mais feliz. E nós conseguimos isso. Então eu queria, nesse momento de retorno da democracia na Bolívia, de volta de um presidente eleito democraticamente pelo povo da Bolívia, primeiro agradecer a CUT, agradecer o companheiro Sérgio Nobre por ter a feliz ideia de convocar o presidente Luiz Arce para essa entrevista ao povo brasileiro, através da TVT e de outras televisões. E agradecer ao próprio Luiz Arce de aceitar esse convite e poder falar um pouco com o povo brasileiro, com mulheres e homens do Brasil que têm interesse pela Bolívia, que acompanham a Bolívia e que torcem para que a Bolívia tenha sucesso cada vez maior e que o povo possa viver cada vez mais feliz. Por isso, companheiro Luiz Arce, eu quero que você tenha certeza absoluta da solidariedade do PT, da minha solidariedade, da solidariedade de uma grande parte do povo do Brasil ao sucesso do povo boliviano, as conquistas democráticas que vocês fizeram na Bolívia e as conquistas sociais que vocês fizeram e que vão continuar fazendo. Eu quero transmitir ao meu querido companheiro Evo Morales um abraço extraordinário. Estou feliz com a sua volta à Bolívia, estou muito feliz com a sua vitória na Bolívia, porque certamente você fará bem para a política econômica, para a política social e para a política de integração da nossa querida América do Sul. Estou feliz porque acredito que o povo boliviano vai continuar recebendo do governo boliviano uma forte política de desenvolvimento social com muita inclusão, para que o povo mais pobre possa ter o direito de tomar café de manhã, almoçar, jantar, trabalhar, estudar, ter acesso ao lazer, porque somente um partido comprometido com o povo é capaz de fazer tudo isso.
Por isso, presidente, eu queria te dar meus parabéns, te dar um grande abraço e dizer para você, siga a sua luta, que nós daqui estaremos torcendo e sendo solidários às boas práticas políticas de inclusão social, de integração que você está colocando em prática na Bolívia. Um grande abraço, felicidades. Estou torcendo pelo povo boliviano e estou torcendo por você. Um abraço, querido. Un abrazo también para nuestro compañero Lula. Muchas gracias. Presidente Arce, vamos começar então com as nossas perguntas. Recebemos questionamentos de colaboradores, professores, jornalistas, representantes de organizações sociais e sindicais. E agora a gente passa a acompanhar então esses questionamentos. Peço sempre a sua resposta logo depois da pergunta. O primeiro questionamento é justamente de Breno Altman, que é diretor editorial do site Opera Mundi, que apoiou a realização dessa entrevista com o senhor. Vamos ver então, Breno Altman. Presidente Arce, boa noite. Sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Ao contrário do que aconteceu em outros países da América Latina, a esquerda boliviana conseguiu se manter majoritariamente unida no MAS, Movimento ao Socialismo, partido ao qual o senhor pertence. Poderia nos explicar a origem e as características desse partido? Muito obrigado. Con mucho gusto. El movimiento al socialismo es en realidad un partido político que responde a las organizaciones sociales. Durante todo el periodo neoliberal, fundamentalmente, en nuestro país se han ido conformando varias organizaciones sociales, algunas con mucha más trayectoria, inclusive tenemos organizaciones que han cumplido 50 años, otras que van por los 40 años de vida, que se han mantenido firmes en sus posiciones, como la Confederación de Interculturales, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, nuestras hermanas Bartolinas, que son el lado femenino, digamos, de los trabajadores campesinos. Tenemos el CONAMAC, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, en fin, que son la base de lo que se ha denominado en llamar el Pacto de Unidad. Estas cuatro organizaciones, más la CIDO, que era el Consejo de Indígenas del Oriente Boliviano, ellos conformaron el movimiento al socialismo como un instrumento político para la soberanía de los pueblos. Es decir, es un instrumento por el cual la parte sindical, la parte orgánica de nuestras organizaciones se manifiesta y se traduce en una organización política. Esta organización política, el MAS-IPCP, surge por lo tanto de ese pacto de unidad fundamentalmente. Ellos son los creadores, los fundadores de este instrumento político. Este instrumento político nace básicamente al calor de la lucha contra el neoliberalismo en nuestras organizaciones sociales, donde muchos de izquierda que éramos, hemos combatido, hemos respondido, hemos sido contestatarios a el orden neoliberal que en Bolivia se aplica en agosto del año de 1985. En Bolivia tuvimos 20 años de neoliberalismo y durante esos 20 años hubo privatizaciones de empresas estatales, de recursos naturales, hubo despidos, hubo una conmoción social porque, como sabemos, lo que trae el neoliberalismo es desempleo, falta de ingresos y básicamente la concentración y el beneficio en la empresa privada. Entonces, como va avanzando y madurando estas organizaciones sociales en la lucha contra el neoliberalismo, es que se va conformando, se va uniendo, especialmente, por ejemplo, los cocaleros del Chapare boliviano, que forman parte en gran medida de los interculturales y de la Federación de Campesinos, pero que ellos liderizaron la pelea por la reivindicación de la hoja de coca ante la erradicación que se planteaba supuestamente luchando contra el narcotráfico. Entonces,
Esas luchas del pueblo boliviano, las privatizaciones que dieron como resultado campanazos para la derecha, como el tema de la guerra del agua en Cochabamba, luego acá en La Paz, la existencia a un impuestazo que se denominó en su momento de Gonzalo Sánchez de Lozada, también un gobernante neoliberal que privatizó empresas públicas, en fin, recursos naturales. En fin, todo ello conjuncionó esta lucha armónica y monolítica del pueblo boliviano, y el instrumento, el MAS-IPCP, se crea fundamentalmente al calor de esta pelea contra el neoliberalismo. Y el movimiento al socialismo, por lo tanto, es el instrumento que va aglutinando a más instituciones, a más organizaciones más bien de izquierda, ¿no? Y movimientos sociales también, agrupa jóvenes, agrupa gremiales, agrupa a los profesores, agrupa profesionales, agrupa a muchas otras más organizaciones, y entonces el movimiento al socialismo poco a poco fue cobrando importancia. Participamos en varias elecciones. Antes de que el hermano presidente, ya habíamos participado en varias elecciones con movimiento al socialismo, y habíamos tenido una bancada muy pequeña al iniciar la vida política del MAS-IPCP. Empezamos ganando algunas alcaldías, algunos curules en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que es ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional, y poco a poco hemos ido nosotros avanzando en el número de diputados, luego senadores, que hemos ido incorporando en las elecciones poco a poco, donde se ha recurrido a intelectuales, a profesionales, se ha recurrido de todo, convicción, una organización política antiimperialista, una organización política de izquierda contestataria al neoliberalismo y a las estructuras tradicionales que operaban en Bolivia. Por lo tanto, ha sido lento el crecimiento, pero ha sido importante el avance que se ha ido teniendo, y desde el 2003 que nosotros hemos ido ya creciendo de manera mucho más significativa hasta el año 2005, diciembre del 2005, donde el hermano Evo es nuestro candidato nuevamente a la presidencia y ganamos con un 54%. Entonces, ese es el movimiento al socialismo. Es primero, originalmente, una organización que sale del Pacto de Unidad y posteriormente que va ampliando el ingreso de otras organizaciones al movimiento, y que hoy todos reconocen que el movimiento al socialismo es definitivamente la primera fuerza política del país. Presidente Arce, é por conta desses avanços na Bolívia, essa luta anti-imperialista, que muitos atribuem o golpe sofrido pelo país em 2019. Acho que a gente agora passa a falar um pouquinho sobre esse capítulo do país. Eu vou chamar o Daniel Giovanaz, que é jornalista da Brasil de Fato. Ele tem uma pergunta que trata um pouquinho do golpe que aconteceu ali em 2019. Vamos acompanhar. Hola presidente, ¿cómo estás? Soy Daniel Giovanaz, periodista en Brasil de Fato. Estuve en Bolivia en la cobertura de las elecciones de 2019, que fueron anuladas, y mi pregunta es justamente sobre la superación de aquel proceso de golpe de Estado. Sabemos que para crearse una atmósfera de golpe hay muchos actores involucrados, muchos elementos. Hay los actores internacionales, los militares, medios de comunicación, pero el tema económico en general es preponderante. Acá en Brasil, por ejemplo, el petróleo de la camada presal era uno de los temas centrales en disputa en el momento del golpe de 2016. Y en Bolivia, por cierto, el litio y los hidrocarburos también estaban en el centro de las disputas políticas y económicas. Y sobre ellos es mi pregunta. Primero, si usted está de acuerdo que litio y hidrocarburos estaban en el centro de las disputas del golpe, y enseguida sobre el desafío de su gobierno. ¿Cómo va el desafío de explotar, hacerse una política de explotación y industrialización del litio que respete a la soberanía de Bolivia en cooperación con países aliados,
sin rendirse al interés de empresas, de gobiernos que colaboraron con el golpe o coludieron al menos con el golpe del 2019. Muchas gracias. Bueno, en realidad, por supuesto que el golpe de Estado tenía objetivos económicos, pero también tenía, por supuesto, objetivos políticos. En los temas económicos que nos mencionaba nuestro periodista amigo, claramente el litio y los hidrocarburos están en la mesa de los intereses de quienes habían organizado el golpe de Estado. Primero porque en el caso del litio fue muy sintomático que meses antes de que se produjeran las elecciones y el golpe de Estado consecuente de la derecha en nuestro país, teníamos una disputa porque ya estábamos avanzando con Alemania, una empresa alemana, en la industrialización del litio boliviano del Salar de Uyuni. Se había avanzado y de pronto el Comité Cívico de Potosí, que es un comité cívico que lo maneja la derecha en nuestro país, a cuestionar el contrato de Bolivia, de yacimientos de litio boliviano, que es la empresa estatal encargada de la explotación e industrialización del litio en Bolivia, con la empresa alemana con la que se estaba generando un acuerdo para donde ya íbamos a producir baterías de litio en Bolivia, y ellos nos garantizaban el mercado y nos garantizaban, por supuesto, participar de las utilidades de todo lo que se iba a vender en el mercado internacional. Entonces, de pronto surgieron algunas críticas del Comité Cívico Potosino. Potosí es un departamento donde justamente se encuentra el Salar de Uyuni, y ahí empezaron a revelarse cosas muy raras, movilizaciones, cuestionamientos a la política de Bolivia de firmar un acuerdo con Alemania para la industrialización del litio, y nos parecía pues sumamente que todos quisiéramos en realidad estar en el proceso de industrialización de nuestros recursos naturales, y esta era una excelente oportunidad para hacerlo. La empresa alemana ya había venido, se había conformado una empresa mixta entre la alemana y la boliviana para poder llevarle adelante la explotación e industrialización en Bolivia para su comercialización, y cuyo mercado nos aseguraba la empresa alemana. Y extrañamente habían críticas, había movilizaciones de los cívicos de Potosí en contra de eso. A tal punto fue eso que podía haber empañado las elecciones, que entonces el presidente declaró que se iba a paralizar, que se iba a congelar esto hasta después de las elecciones. Y evidentemente así fue. Ese quedaba claro que era uno de los objetivos económicos de la derecha para dar el golpe. Querían cambiar a la empresa alemana para constituir una otra empresa con alguien quizás que tenga el expertise y el negocio para el gobierno de facto de turno que estaba administrando el Estado. Entonces, eso fue una evidencia clara de que había alguna implicancia, y posteriormente una declaración de un alto funcionario de una de las empresas que produce vehículos movidos por baterías de litio internacionales, muy conocida, donde decía, a resolución de una conversación, que ellos sencillamente lo que iban a dar es golpe allá donde ellos quieran dar golpe, ¿no? Y nosotros estábamos experimentando justamente, estábamos tratando de salir en realidad de ese golpe de Estado que se experimentó en noviembre de 19. Esas coincidencias, ¿no? Porque meses antes, Samuel Doria Medina, que posteriormente era el candidato a vicepresidente de Yanine Áñez, que estaba la presidenta de facto en su fórmula, había declarado que qué lindo sería que esta empresa que declara, cuyo alto funcionario declara esto que he mencionado, ¿no? ¿Qué sería bueno que esta empresa viniera a Bolivia a industrializar el litio? Miren ustedes, yo no creo en coincidencias, ustedes saquen sus mejores conclusiones, la mía es muy clara. Ahí había ya
de litio a esta empresa. También otro elemento que nosotros hemos denunciado oportunamente durante la campaña ha sido que cuando YPFB pasa a manos del gobierno de facto, del gobierno golpista, este gobierno inmediatamente contrata en la planta ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es la empresa estatal que nacionalizamos nosotros, ¿no? El 1 de mayo del año 2006. Esta empresa, cuyos recursos habíamos nacionalizado, cae en manos de ejecutivos, de ex ejecutivos más bien de Petrobras. Y van pasando los meses del gobierno golpista y se logra salir a la luz pública un contrato de venta de gas de Bolivia firmado por el presidente de YPFB al Brasil, a Petrobras Brasil. En ese contrato se genera un daño económico a las arcas estatales bolivianas. En ese momento, nosotros, como Bolivia, teníamos un contrato con Petrobras. Petrobras se comprometía a pagar el costo de transporte desde Bolivia hasta las plantas las plantas que generan electricidad, las termoeléctricas que tenían en Brasil. Nosotros no pagábamos el transporte. Este acuerdo, que es firmado por el gobierno de facto, le entrega que la parte boliviana, desde el pozo hasta la frontera, ese costo de transporte del gas lo va a pagar el Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Y el lado brasileño solamente va a pagar, ¿no?, desde la frontera hasta el punto que ellos quieran. Entonces, ese es un elemento que evidencia que ha habido una concesión en detrimento de las arcas del Estado. Segundo, adicionalmente de eso, se han bajado volúmenes de exportación y el precio tampoco ha sido un precio que nosotros podamos decir expectante, un precio de negociación del gas boliviano para venderlo al Brasil que sea como el precio del gas que tenemos con Argentina, ¿no? Por el contrario, es más bien un precio relativamente desventajoso para los intereses de Bolivia. Por lo tanto, el gran ganador de este proceso del golpe de Estado y los hidrocarburos y lo que ocurre ha sido la empresa petrolera Petrobras, ¿no? Y claramente ahí vemos que ha habido mucha soltura, mucha concesión por parte del gobierno boliviano a través de YPFB, ¿no?, para firmar ese tipo de acuerdos que es dañino, contrario a los intereses del Estado boliviano. Entonces, a nosotros, particularmente con esos elementos que he mencionado, que son públicos, han circulado en periódicos, en fin, aquí en Bolivia, nos queda claro que tanto el litio como los hidrocarburos formaban parte de la agenda de los golpistas para poder distribuirse recursos que estaban en juego ahí, tanto en el litio como en el gas boliviano. Presidente Arce, se me permite, eu vou trazer algumas questões dos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube da Rede TVT e já vou emendar com um questionamento da secretária da Juventude da CUT. Olha só, são todos referentes a esse processo de golpe. O Paulo César Bueno pergunta assim: presidente Luiz Arce, a Bolívia está atenta ao imperialismo americano e seus interesses na riqueza do país? Acho que você respondeu um pouquinho agora nessa resposta. Ivanildo de Deus Souto pergunta: na atual conjuntura internacional, considerando-se o projeto neocolonialista do imperialismo estadunidense, é possível a construção de um continente socialista? E o Adriano Portelinha fala assim: foi constatada a participação internacional no golpe, quais os países que apoiaram? E daí eu vou juntar a isso tudo, se me permite, mais um questionamento então da secretária nacional da Juventude da CUT. Roda pra gente.
Olá, senhor presidente. Sou Cristiana Paiva, secretária nacional de Juventude da CUT, e gostaria de saber qual foi o papel da juventude aí na derrota do golpe. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque en realidad esa pregunta nos llena de orgullo a nosotros los bolivianos, porque el papel de la juventud fue no solamente en las discusiones en redes sociales, que ha sido gravitante para que nosotros podamos tener un consenso, poder publicitar nuestras ideas, nuestros planteamientos durante la campaña, una campaña muy larga. Yo quiero recordar es que las elecciones estaban previstas para mayo y terminan siendo en octubre las elecciones, una campaña muy larga, en medio de una pandemia y, por supuesto, las redes sociales en la pandemia jugaron un papel fundamental. Como la gente no podía salir, entonces jugaron un papel predominante en Bolivia de difusión, de información, de planteamientos, etc. Y los jóvenes ahí jugaron un papel muy preponderante. Pero hay algo más que explica el por qué el papel de la conducta, el papel más bien y la conducta de los fue fundamental. Durante las elecciones de octubre del año 2019, uno de los argumentos que planteaba la derecha para enlodar la figura del entonces el compañero el presidente Evo Morales era que lo tachaban de dictador, que Evo dictador, que Evo una y otra cosa, que salían como iniciativas de la derecha para desprestigiar la imagen del compañero Evo. Veíamos a una juventud que no conocía lo que era una dictadura y le hacían ver que lo que estaba gobernando, lo que estaba ocurriendo con el movimiento al socialismo a la cabeza del compañero Evo Morales, era una dictadura. Cuando viene el golpe de Estado, estos jóvenes observan los cerca de 40 muertos que ha ocurrido en el país, producto de la represión durísima que el gobierno de facto, conjuntamente militares y policías, efectuaron sobre el pueblo boliviano para aplacar las manifestaciones contrarias a ese golpe de Estado que se estaba dando en nuestro país, reprimieron, encarcelaron, enjuiciaron, torturaron a dirigentes. Los dirigentes del movimiento al socialismo fuimos perseguidos políticamente, enjuiciados. Había una persecución, una total violación de los derechos humanos, ¿no? Inclusive se atrevió el gobierno golpista a sacar decretos supremos donde se iba a censurar lo que uno podía decir en redes sociales. Realmente se había sobrepasado, ¿no?, el límite de lo que uno podría tolerar y habían claramente empezado a violar los derechos humanos de las personas aquí en nuestro país. Y quienes sintieron eso fueron los jóvenes que estaban censurados. Inventaron la palabra para hacer persecución a través de las redes sociales como el ciberpatrullaje. ¿Ah? Es decir, uno podía hacer memes o lanzar un mensaje que no estaba de acuerdo con el actual gobierno y era perseguido y era tildado de subversivo, ¿no? En fin, era realmente todo lo contrario de lo que los jóvenes se habían imaginado de lo que significa un dictador y habían empezado a vivir dentro del gobierno golpista lo que realmente era una dictadura. Ahí los que ya estaban olvidando que era una dictadura volvieron a recordarlo. Y los que no lo conocían, no conocían la dictadura, la empezaron a conocer en carne propia. Entonces, eso fue fundamental porque los jóvenes, que fueron ahí los protagonistas, los que empezaron a ver cómo se coartaba el derecho de la libre expresión, cómo se los perseguía a través de redes sociales, uno no podía decir absolutamente nada, que ya estaba perseguido por el gobierno de facto. Como las dictaduras. En realidad era una dictadura moderna porque no veíamos tanques en las calles,
pero sí veíamos militares actuando, policías actuando, un gobierno practicaba el fascismo en contra de la población. Eso fue fundamental porque en lugar de generar una mirada positiva, favorable al gobierno de facto, por supuesto, generó la rebeldía de la población joven en contra de esas actitudes cercenadoras de la libertad de expresión y de muchos derechos que la juventud observaba que se estaban quitando al pueblo boliviano. Además de las muertes, de lo que había ocurrido con la vida y tantos de miles de heridos que tuvieron en Bolivia ante estas jornadas del golpe de Estado. Por lo tanto, lo que ocurrió en los jóvenes fue una maduración muy rápida de lo que es una decepción de lo que se les quería hacer creer como dictadura a vivir una dictadura real y por lo tanto cambiar rápidamente de actitud hacia el movimiento que representaba en ese momento, ¿no?, la respuesta contra la dictadura. El resto de los partidos políticos en realidad eran los que habían dado el golpe de Estado, que se estaban organizando en sus diferentes partidos políticos. El único partido contestatario era el movimiento al socialismo ahí, que tenía una respuesta absolutamente anti. Inclusive eso estaba en discusión. Ellos decían que había un fraude y nosotros decíamos que había un golpe. Entonces había una discusión que por supuesto a estas alturas todos ya sabemos claramente que fue un golpe y que no fue un sencillo fraude, como decían, un monumental fraude, así lo calificaban ellos, pero nunca. Todo lo contrario, el golpe de Estado, los intereses económicos y políticos que se jugaban con ese golpe de Estado, ahí estaban, la evidencia muy clara de que eso era así, y por lo tanto el rol de la juventud fue fundamental en las redes sociales, en esa recepción a los planteamientos del movimiento socialismo, cómo se proliferaron la organización de muchos grupos de jóvenes que hoy están alrededor del movimiento al socialismo, que hoy trabajan en coordinación con el movimiento al socialismo, que hoy están apoyando al gobierno, ¿no?, desde sus diferentes sectores, desde sus diferentes grupos de acciones y ellos han generado, pero por supuesto el papel fue fundamental, protagónico, de mostrar a la juventud que eran los potenciales votantes en las elecciones, que la única alternativa en realidad para poder cambiar la situación económica, política, social, educaria que vivía el país era el movimiento al socialismo. Ellos apostaron y hoy no se arrepiente la juventud porque está en una alta participación en nuestro gobierno de la juventud, no solamente en diputaciones, en senaturías, sino también en lugares de decisión del órgano ejecutivo. Por lo tanto, es importantísimo, fue importante y lo es para el movimiento al socialismo la participación de los jóvenes en todos estos acontecimientos para derrocar el golpe de Estado. Estamos recebendo muitas perguntas pela internet. Eu vou dar seguimento às perguntas dos nossos colaboradores, mas vou tentar trazer as perguntas de vocês que nos enviam pelas redes sociais, tá bom? Combinado? A gente vai para um próximo capítulo agora, falar um pouquinho sobre migração no mundo e principalmente a migração de bolivianos aqui para o Brasil. A nossa colaboradora, a Giovanna Moya, que é fundadora do Coletivo de Mulheres Imigrantes. Ela tem uma pergunta relacionada à situação dos imigrantes. Vamos ouvir. Hola, en esta oportunidad quiero saludar al presidente Luis Arce y agradecer al canal TVT por la invitación. Soy Giovanna Moya, inmigrante boliviana, vivo en Brasil hace 14 años y soy miembro fundadora del colectivo de mujeres inmigrantes, equipo de base Warmis, Convergencia de las Culturas, que hace parte también del movimiento humanista. Y nuestro colectivo, junto con el colectivo Si Yo Puedo, fuimos los miembros fundadores del Comité Brasilero de Solidaridad al Pueblo Boliviano y contra el Golpe, que agrupó diversas organizaciones y partidos, ¿no?, de izquierda en la ciudad de San Paulo, y fuimos realizando diferentes acciones también de denuncia contra el golpe de Estado en Bolivia. La comunidad boliviana también, no solamente en Brasil, como en los otros países, se movilizó fuertemente para garantizar nuestra participación en las últimas elecciones y que se respete nuestro derecho político
y vimos con mucha alegría cómo la democracia se retomó mediante las urnas en Bolivia. Y por eso también queremos felicitar, ¿no?, al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. La primera pregunta que traigo es en relación justamente a las demandas de los inmigrantes bolivianos. Y quería saber si el presidente Luis Arce estaría dispuesto a llevar adelante un proyecto que cree mecanismos de representación legislativa para los residentes en el exterior, para que podamos tener acceso a escaños tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La segunda pregunta está relacionada con el contexto actual en relación a las migraciones. Como estamos viendo, la criminalización de las migraciones, la criminalización de los migrantes, donde los migrantes somos perseguidos por ejercer nuestro derecho humano a migrar. Entonces estamos articulados, ¿no?, organizando y estamos llevando adelante una campaña de regularización migratoria para que los inmigrantes y refugiados puedan estar regularizados en los territorios donde se encuentran, porque entendemos que es importante que tengamos acceso a derechos sociales, como es el acceso a salud, a educación, a previdencia, a vivienda, porque aportamos mucho en las economías locales, recordando que los inmigrantes en el exterior, los inmigrantes bolivianos, mandamos remesas a Bolivia que ayudan mucho en la economía boliviana. Y es el caso también parecido, ¿no?, de los países de origen, de donde salen los migrantes y refugiados. Entonces, por eso entendemos que es importante la regularización migratoria, porque además los inmigrantes movemos las economías locales, aportamos en los lugares donde estamos, no solamente económicamente, sino también culturalmente, ¿no? Esa interculturalidad trae nuevos elementos a las sociedades donde nos inserimos. Y apunta a eso mi segunda pregunta. Señor presidente Luis Arce, ¿usted apoyaría esta campaña? Y si lo haría, ¿por qué? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Informarle primero a nuestra compatriota que vive allá en Brasil que el gobierno de facto sacó una instrucción a través del embajador allá, que ellos, el señor Rojo, que era embajador en Brasil, donde se pedía que se den informes negativos para que en Brasil, producto de la pandemia, se informe de que no estaban dadas las condiciones para que los bolivianos voten en las elecciones. Nosotros denunciamos eso acá en Bolivia y al final, evidentemente, nuestros compatriotas felizmente pudieron votar allá en Brasil, pero la idea y la intención era de que no se vote en el exterior. Con respecto a la pregunta que nos hacía sobre el tema de representaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional de nuestro país, el pedido que hace la compatriota, nuestra hermana compatriota allá que vive en Brasil, debería pasar por un debate profundo en Bolivia también y implicaría claramente una reforma de la Constitución Política del Estado, porque hasta este momento no establece nuestra Constitución Política del Estado esa posibilidad de participación de que residentes bolivianos en el extranjero puedan participar de la Asamblea. Y eso está estipulado en nuestra Constitución. Los escaños están distribuidos por departamentos, por población, en fin, ya se establece en posteriores leyes en la forma en que se va a dividir esos escaños que están determinados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, eso amerita una evaluación profunda del pueblo boliviano, un debate en la línea en que hemos mencionado, el debate profundo al interior y luego, si la población requiere, esto tendría que generarse una reforma de la Constitución del Estado y eso debe quedar claro que es un proceso sumamente largo, de mucha discusión, de mucho preámbulo para poder llegar a alguna conclusión. Con respecto a la segunda pregunta,
ahí nosotros somos enfáticos, por supuesto que sí, nosotros apoyaríamos cualquier política a conducir a que nuestros conciudadanos bolivianos allá donde estén tengan los mismos derechos que todos, que puedan participar activamente allá en los países donde están viviendo, que recuperen y que se ejerzan todos los derechos que se tienen como persona debería ejercerlo. Y nosotros estamos, por supuesto, más que dispuestos a colaborar, a contribuir a que ese tipo de iniciativas de los países y en conversaciones de manera bilateral con cada uno de los países podemos llegar y podemos avanzar hasta alcanzar eso que es una justicia, que en justicia en realidad corresponde para todos, no solamente para los bolivianos, que creemos nosotros, sino para todo migrante que esté en otro país, debe tener esas mismas condiciones. Temos uma outra pergunta relacionada à migração, agora mais especificamente de bolivianos aqui no Brasil. A gente acompanha a pergunta do jornalista Leonardo Sakamoto. Vamos ouvir. Boa noite, presidente Luiz Arce. Meu nome é Leonardo Sakamoto, diretor da Repórter Brasil, uma organização de jornalistas que tem atuado nos últimos 20 anos, tanto na defesa dos direitos humanos quanto no combate ao trabalho escravo contemporâneo. Eu estou falando aqui de São Paulo, que conta com mais bolivianos do que muitas cidades da Bolívia, migrantes que vieram para cá tentar a sorte. Apesar deles ajudarem a construir o Brasil e produzirem riqueza, muitas vezes são superexplorados e tratados como cidadãos de segunda categoria por não terem documentos de trabalho ou por puro racismo e xenofobia da nossa parte. Entre os mais de 55 mil libertados pelo governo brasileiro desde 95 do trabalho escravo, dezenas deles eram trabalhadores bolivianos, peruanos, paraguaios, principalmente no setor do vestuário e principalmente no estado e na cidade em que eu vivo. Isso ocorre em território brasileiro, mas também em outros países da América do Sul. E por isso, a minha pergunta: como o seu governo pretende atuar para prevenir que trabalhadores bolivianos sejam superexplorados em outros locais do continente, como o Brasil? E o que é possível fazer nas relações entre os países para que isso não aconteça? No, sin duda que ocurre eso y la mejor manera es el diálogo bilateral. Yo creo que las conversaciones entre países deben aclarar, porque cada país tiene su lugar donde está su población migrando y por lo tanto lo primero que se tiene que hacer es generar espacios de discusión de estos temas de manera bilateral. Y todos los países que tenemos también deberíamos abrirnos a esa discusión. Aquí también en Bolivia tenemos muchas personas que pertenecen y son de otras nacionalidades, de otros países. Y también acá en Bolivia deberíamos abrirnos, en Brasil, en Argentina, en México, en fin, en todos los países debería haber esa apertura, que se puedan generar agendas de trabajo bilaterales entre los países para resolver estos temas de explotación y de discriminación en algunos casos también que se dan. Vamos agora para próximo capítulo falar pouco sobre a economia da Bolívia. A gente confere a pergunta da professora Mônica Bruckmann, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Boa noite, presidente Luiz Arce. Meu nome é Mônica Bruckmann, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e para mim é um prazer poder participar dessa entrevista com o senhor essa noite. Eu teria duas perguntas. A primeira tem a ver com o crescimento econômico que a Bolívia tem tido desde 2006 até final de 2019, com taxas de crescimento próximas aos 5%, que muitos economistas têm chamado do milagre econômico boliviano. Mas talvez um fato menos conhecido é um processo extremamente importante de desdolarização da economia boliviana, que era uma das mais dolarizadas da região, com praticamente 96% da economia atrelada ao dólar em 2004, a um nível de menos de 2% em 2017, quer dizer, um processo de ganho
de soberania em relação ao dólar e fortalecimento do boliviano como moeda fundamental de operação econômica no país. Eu gostaria de perguntar ao senhor como é que a Bolívia conseguiu esse fato tão impressionante e qual será a sua política monetária do seu governo. Bueno, muchas gracias. Bolivia, lo que hicimos a partir de 2006 fue cambiar el modelo económico neoliberal. Lo cambiamos por el modelo económico, social, comunitario, productivo, modelo hecho por nosotros, los bolivianos, para la economía boliviana. En este modelo económico están marcadas diferencias muy claras con respecto al modelo neoliberal que muchos países en nuestra América Latina todavía siguen practicando. Es un modelo donde le apostamos a generar excedentes económicos a partir de nuestros recursos naturales, lo que implicó, por supuesto, la nacionalización de estos recursos naturales para generar excedentes y generar un segundo paso, que es la redistribución del ingreso, la redistribución de estos recursos en la población, por supuesto, apoyar allá donde hay menos posibilidad de generar ingresos, allá los que tienen menos reciben mucho más ayuda, reciben bonos, reciben una serie de incentivos económicos para que se pueda generar un país cada vez más igual. Ahí partíamos con Carlos Villegas, y también con mi persona escribimos el modelo, que un país más igual crece más rápidamente, y esa hipótesis la hemos confirmado en nuestro país. En la medida en que más igual estaba el ingreso en nuestro país distribuido, el crecimiento económico fue mucho más alto que los países que tenían serios problemas porque todavía practicaban el neoliberalismo, cuya característica fundamental es la concentración del ingreso en pocas manos. Entonces, los pilares fundamentales de nuestra política económica es generar producción a través, y en particular recursos naturales. Esos excedentes van a generar nueva y mayor producción, pero también van a generar políticas sociales redistributivas del ingreso, como los bonos o transferencias condicionadas que hemos hecho desde el año 2006 a las poblaciones más vulnerables y con efectos importantísimos. Continuamos, en este año hemos seguido también la misma lógica de poder generar bonos como el bono contra el hambre, que tiene también ese espíritu de generar redistribución del ingreso entre las personas. Entonces, ese es el modelo económico y eso es lo que nos ha mantenido muchos años. Bolivia ha estado liderizando el crecimiento en la región, teníamos el crecimiento más alto y evidentemente eso era por la aplicación que teníamos en el modelo económico, social, comunitario, productivo, que además de generar eso, usted ya se puede imaginar, implica una participación mucho más activa del Estado, una participación más viva del Estado en la economía. Ya no es como en el neoliberalismo, más bien que se reduce al Estado, sino más bien el Estado se vuelve un actor protagónico del desarrollo. Y ese actor protagónico del desarrollo es el que genera los excedentes de los recursos naturales que están en sus manos, estratégicos naturales están en manos del Estado, se generan excedentes y se redistribuye entre la población, generando una población más igual en ingresos, por una parte, con empleo, con ingresos y de manera sostenible en el tiempo. Ese era nuestro modelo, por eso era exitoso, porque estábamos resolviendo el problema económico de transformación, de diversificación económica, por una parte, pero también el efecto en la sociedad de que las personas tengan un mejor y mayor ingreso. Por lo tanto, ese es el modelo económico. ¿Cómo desdolarizamos la economía? Aplicamos varias medidas para desdolarizar la economía. Encarecimos el costo del uso de la moneda extranjera. No solamente en las transacciones, sino en las tasas de interés. Había tasas de interés diferenciadas para quienes depositaran en bolivianos, moneda doméstica, y los que depositaban su dinero en los bancos en dólares. Desde el punto de vista del encaje legal también diferenciado, un encaje legal más bajo para los bancos, una reserva bancaria que también se llama más baja
para la moneda extranjera, perdón, para la moneda nacional que para la moneda extranjera, donde se exigía una reserva bancaria más alta, un encaje legal más alto. Entonces, empezamos a encarecer el uso del costo de la moneda en Bolivia. Y también aplicamos un impuesto que grababa a todas las transacciones financieras en el pasado y solamente las restringimos ese impuesto a acciones en dólares americanos. Entonces, de pronto, ya tener en el bolsillo dólares o transar dólares era muy costoso y poco a poco la gente, por eludir el impuesto, por una parte, pero también por eludir el costo que se presentaba el tener dólares, poco a poco fue trasladándose hacia el uso de la moneda nacional. Bolivia tenía un 98% de dolarización y de un 98% prácticamente ahora lo hemos reducido a un 15% de dolarización. Y quienes tienen dólares en este momento son básicamente las empresas que hacen transacciones con el exterior y que requieren dólares para su movimiento económico normal en este tipo de empresas. Por lo tanto, hemos aplicado una serie de políticas económicas que vayan a encarecer la utilización del dólar y un incentivo suficiente en nuestra población para que la gente se desprenda del dólar, ¿no? Y empiece a utilizar la moneda doméstica. Nosotros en nuestra gestión pensamos hacer una política monetaria expansiva. Está claro que la pandemia ha liquidado las fuentes de ingreso del Estado y se requiere una dinamización importante en la economía a través de un flujo de recursos que tienen que entrar nuevamente a los canales de la economía, y eso se lo va a hacer una política monetaria más expansiva que vaya en línea con lo que estamos planificando. Para este año estamos pensando en el 10% tasa de crecimiento en nuestro país y tenemos que aplicar una serie de medidas, entre ellas, por supuesto, algo que ya venimos haciendo, que es una política monetaria expansiva acompañando el crescimento que vai ter a economia boliviana. Presidente Arce, nossa última pergunta é a do professor Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, integrante do Observatório de Política Exterior e Inserção Internacional do Brasil. Vamos ouvir a pergunta dele juntos. Olá, senhor presidente. Eu sou Gilberto Maringoni, soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal del ABC e integro el Observatorio de Política Exterior e Inserción Internacional de Brasil. Tengo dos preguntas muy objetivas. La primera es, ¿cuál es el rol de China en las economías sudamericanas y en especial en Bolivia hoy? La segunda es, hace un par de años tenemos la victoria de fuerzas y partidos progresistas, reformistas, democráticos en México, en Argentina, en Bolivia, posiblemente en Ecuador, y en abril tenemos un inédito proceso constituyente en Chile. ¿Usted piensa que esto es el inicio de una nueva ola progresista y democrática en nuestro continente? Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, China es un país de lejos, uno de los países más importantes desde el punto de vista económico hoy en día. Y China juega un papel, es la fábrica del mundo, China, y requiere una enorme cantidad de materia prima. Entonces, la relación que hemos tenido en los últimos años de las empresas chinas que han venido a América del Sur han sido básicamente buscando recursos naturales, comprometiendo recursos naturales de América del Sur para vender, industrializar esa materia prima que nos compran a nuestros países allá en la China. La penetración ha sido muy grande desde mi punto de vista, no solamente es simplemente la compra de nuestras materias primas, sino hemos visto inversiones en hidrocarburos, inclusive. Hay muchos sectores que están recibiendo en América Latina,
recursos que provienen de la China que buscan hacerse de contratos para garantizar cierta materia prima que sale de Sudamérica, que sale de nuestra América Latina. El papel que está haciendo es un papel que no solamente apunta a lo comercial, sino también a la inversión extranjera directa, con esas intenciones fundamentalmente, pero también, evidentemente, se ha visto algunas otras intenciones de empresas chinas de establecerse en nuestros medios, tratando de generar una actividad algo menos relacionada con los recursos naturales. Sin embargo, de ello, está claro que la orientación que le ha dado China hasta nuestra región ha sido esa, pero yo creo que ahí América Latina tiene que reaccionar porque hay una muy buena relación que con China. Es un país que que muestra una solidaridad especialmente con aquellos países que marcan una diferencia en su crecimiento, que marcan una diferencia en su relacionamiento y sus políticas sociales. Yo creo que es una oportunidad tener a China, a Latina. Yo creo que hay que conversar con las empresas chinas para que sean ellas conjuntamente los gobiernos latinoamericanos que vayamos forjando un mejor perfil de país que queremos hacia adelante con mayor industria, con mayor tecnología. Ellos, desde mi punto de vista, aportar y acelerar el crecimiento de nuestros países. Con respecto a la pregunta de América Latina y las nuevas tendencias que estamos viendo. Es muy interesante lo que ha ocurrido con la Argentina, con México. En el caso nuestro yo lo considero un caso muy particular, pero evidentemente, ¿no? La recuperación de un gobierno de derecha que teníamos en la Argentina, del señor Macri, a el compañero Fernández, que ahora está dirigiendo la Argentina, que gana las elecciones, es un elemento que nos hace pensar que el modelo neoliberal no pudo reinventarse, no pudo adaptarse a los nuevos cambios y cuando se implementa en los países de América Latina no dan resultados, no dan respuestas que el pueblo está esperando para resolver sus problemas económicos y sociales. Lo mismo ocurre en el caso mexicano. Durante muchísimos años el neoliberalismo gobernó, imperó en México hasta que llegó el presidente AMLO con una visión diferente de hacer política económica y social en ese país. También vemos que el pueblo mexicano, por ejemplo, ya no se dejó convencer con la vieja historia, con la vieja cantaleta, con los viejos argumentos del neoliberalismo para poder seducir en la votación de sus candidatos que estaban ahí. El pueblo buscó un cambio. Creo que Bolivia, crecimiento importante, mostró importantes avances en lo social y por eso nosotros fuimos víctimas del golpe de Estado también, porque éramos el único país en ese momento que estaba ahí caminando solo, ¿no? Luego vino México, luego vino Argentina, en una dirección absolutamente al contexto ortodoxo del neoliberalismo, de la economía de mercado, de lo que vienen de las universidades norteamericanas y europeas, como receta para que los países de América Latina y África lo hagan, para sacar a sus países de la pobreza. Lo cierto es que en este momento claramente hay un cuestionamiento a la forma en que el neoliberalismo, la derecha, maneja los gobiernos. Lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido una rápida reacción porque estábamos viviendo buenos momentos económicos, había bienestar social, había avances en las variables sociales, estábamos reduciendo mortalidad, mejorando la distribución del ingreso, estábamos aumentando el ingreso per cápita, en fin, habíamos aumentado sustancialmente la esperanza de vida de la población en Bolivia y de pronto viene el golpe de Estado. No había razones económicas, no había razones de carácter social para el tema del golpe de Estado, de políticas y con intereses claramente económicos que lo hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, la reacción del pueblo boliviano es porque estaba muy fresca en la memoria también de lo que se estaba viviendo, de las cosas que teníamos, de lo que habíamos avanzado y bueno, el pueblo boliviano dijo, queremos volver a ese rumbo que estábamos con el movimiento al socialismo, un partido político que les estaba brindando ese crecimiento
esos indicadores sociales que no habíamos visto en Bolivia desde la fundación. Por lo tanto, cuando ocurre el tema de México, nosotros hemos visto justamente el repudio del neoliberalismo, es el hilo conductor, lo común, el común denominador que tenemos entre nuestros países. Chile, el descontento que hay en Chile es básicamente porque son ya muchísimos años que se ha estado manteniendo el neoliberalismo. Y en algún momento eso estalla. En Ecuador exactamente ocurre lo mismo. Se tiene un precedente de que estaba con un gobierno, ya sea como lo quieran llamar, populista, democrático, popular, cualquier término que se le quiera dar, pero vivieron los ecuatorianos también una etapa en que estaban bien, en que se respetó, en que hubo un crecimiento, en que hubo avance en el pueblo ecuatoriano, y ahora quieren volver a esos estándares porque básicamente todos estos años ha habido un estancamiento en Ecuador. Entonces el común denominador es que la gente quiere cambiar por algo que le dé alternativa, que le dé resuelva sus problemas, y esos ya sean revolucionarios, de izquierda, populistas, como quieran denominárseles, porque todos los políticos y los politólogos han escrito sobre todo denominándonos a nuestros gobiernos de todo, pero lo único que nosotros les decimos es que somos gobiernos que estamos transformando las estructuras económicas y sociales con resultados, que eso es lo que espera justamente nuestra población, el pueblo. Por lo tanto, ese es un elemento que va a estar ahí, es la espada de Damocles para muchos países que todavía continúan con la lógica neoliberal. Y la esperanza que nosotros tenemos es que esos pueblos puedan también, como ocurrió en México, que tuvo muchísimos años el neoliberalismo, poderse justamente desprender de un modelo que no está trayendo los resultados que la población espera o que se merece. Por lo tanto, a nosotros nos queda absolutamente claro que en este momento coyuntural es un momento de transformación, es un momento en que hay un cambio, un punto de inflexión en la política en América Latina, y esperemos resultados de Ecuador, de lo que vaya a resultar en Chile, en fin, en varios otros países también donde se está discutiendo estos temas, porque evidentemente son muchos años ya que nuestros países viven con el neoliberalismo y no han generado resultados. Mientras tanto, hay experiencias como el caso boliviano, que es un ejemplo más para todo el contexto de la gente que está viendo que alternativa es posible al margen del neoliberalismo y la ortodoxia, como el modelo económico boliviano, como el modelo mexicano, como el modelo argentino, en fin, como varios otros modelos que se pueden ver que han tenido mejor resultado y que son de carácter mucho más, buscan realmente resolver los problemas sociales que se tienen en un país y también, por supuesto, garantizar el crecimiento, el desarrollo económico en las familias. Presidente Arce, nós encerramos os questionamentos dos colaboradores, recebemos muitas questões e perguntas de internautas. Eu não vou ter tempo de passar todas elas, mas eu queria uma avaliação sua rápida sobre a situação do Brasil, diante disso que você coloca, da força progressista no continente aqui sul-americano. Como você avalia o governo brasileiro? Estamos diante de uma eleição agora em 2022, no próximo ano. Qual a sua avaliação sobre o governo aqui do Brasil e qual a relação do governo boliviano neste momento con el Brasil? Bueno, nuestra relación con el Brasil es una relación muy cordial. Nosotros no nos vamos a meter y tener injerencia en ningún país. Estamos observando lo que está ocurriendo en Brasil, vemos las noticias que nos llegan de Brasil, hemos visto cómo frente a la pandemia, cómo el problema de la pobreza ha recrudecido en nuestro hermano país, cómo ha habido también, por otra parte, un aumento del desempleo y las variables económicas que realmente están preocupantes, como muchos de los países de la región. Nosotros confiamos en la conciencia del pueblo brasilero.
Una conciencia que tiene que partir de evaluar justamente las vivencias, lo que estamos experimentando, lo que estamos enfrentando y evaluar con mucha objetividad cuál es el mejor camino para el hermano país del Brasil. Nuestra evaluación, por supuesto, es que sea la mejor. Lo que el pueblo brasilero decida va a ser lo mejor para ellos. A gente caminha para o encerramento da entrevista e eu chamo agora uma participação do ex-ministro, nosso ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que já está com a gente. Seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado, um grande prazer e uma honra, um grande honor. Vou falar um pouco de portunhol e de português também, porque é um público brasileiro. Pero é um grande prazer estar presente aqui nessa entrevista tão larga, tão ampla, que com a qual nos ha brindado o presidente Lúcio Arce. Creio que já se disse todo aqui. E eu vou solamente um pouco repetir de nossa alegria de ver a vitória del pueblo boliviano, un golpe. No es una cosa sencilla, no es más una elección que se venció, fue una victoria sobre el golpe. El pueblo boliviano tiene, con la juventud, las mujeres, con la participación obviamente de los indígenas, que son una gran parte de la población, tuvo una victoria sobre un golpe con participación, como se sabe, de intento de legitimar incluso por parte de la Organización de Estados Americanos, que es una cosa deplorable. Y eso nos llena de esperanza para el futuro, que sí, un mundo mejor es posible. Bolivia está caminando en esa dirección. Nosotros acompañamos con mucha esperanza, con mucho orgullo de haber participado de manera, como ha dicho el presidente Lula, de haber participado hermanamente con los esfuerzos de Bolivia. Como sabe el presidente, ha habido momentos difíciles porque todo se involucraba en negociaciones. Yo hablé mucho con su antecesor, con el presidente Evo Morales, con García Linera, también con mi amigo David Choquehuanca, ahora vicepresidente, y deseamos a todos las mejores felicidades. Personalmente puedo decir, presidente, que ha sido muy bueno escucharte, muy bueno ver la claridad de sus ideas, la firmeza, mas al mismo tiempo la racionalidad de los planteamientos. Entonces, quero dizer agora também em português que viva Bolívia. Bolívia é um país muito importante, não só para ela própria, obviamente, mas para toda a América do Sul. É o coração da América do Sul. Eu sempre chamo a atenção para o fato de que a Bolívia, pela posição central que tem, ela participa dos 3 maiores ecossistemas da região: o ecossistema amazônico, o ecossistema andino e o ecossistema do Prata. Então, a Bolívia é central e está tendo um papel central também nisso que eu acredito otimisticamente, que é uma verdadeira onda de recuperação de governos democráticos e progressistas na nossa região. Muito obrigado por nos ter concedido isso. Parabéns à CUT, parabéns a todos os demais que participaram dessa organização. Fico feliz e honrado de estar aqui podendo me despedir em nome dos ouvintes brasileiros e dos demais brasileiros que tiveram, muitos como eu, tiveram o prazer de trabalhar juntamente com os irmãos bolivianos. Parabéns pelo que já alcançaram e felicidades pelo que ainda vão alcançar. Bueno, agradecer. Saludo, presidente. Gracias, canciller. Yo siempre le voy a decir canciller porque para nosotros ha sido un gran canciller que ha tenido el Brasil. Un gran saludo desde acá. Saludos también del hermano David, un gran amigo suyo. Agradecidos por esa cordialidad con la que reciben el triunfo del pueblo boliviano en estas elecciones. Agradecer también a la CUT, al PT, por ese apoyo que tenemos permanentemente durante todo este proceso de las elecciones y, por supuesto, ahora que tenemos el contacto directo. Nuestra hermandad de siempre, nuestro cariño de siempre, los tenemos siempre en el corazón a nuestros hermanos ahí de Brasil, compañeros de pelea, de lucha, de batalla, que nosotros admiramos, respetamos y por supuesto apoyamos desde acá, desde Bolivia, porque estamos convencidos, como decía nuestro canciller, estamos demostrando que poco a poco se puede llegar a construir un mundo mejor para todos y todas. Así que nosotros podamos contribuir con nuestro granito de arena,
estaremos ahí presentes, firmes, apoyando todo lo que sea necesario para que consigamos ese objetivo común para todos. Un gran abrazo para nuestros hermanos allá en Brasil e muito contento e agradecido por esta entrevista. Antes de encerrar, deixa eu chamar aqui com a gente também Sérgio Nobre, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, para dizer um adeus aqui para a gente. Primeiro, parabenizar pela condução, parabenizar toda a equipe da TVT pela produção, sempre competente, o canal, né, que dá espaço para a classe trabalhadora brasileira, que nós temos a responsabilidade de construir e cada vez mais investir nesse espaço tão fundamental nesse momento triste que vive o país. Quero agradecer muito ao Celso Amorim, ao presidente Lula, a todos que participaram, enriquecendo o debate, o Sakamoto. Quero, assim, em nome da executiva da CUT, agradecer muito o presidente Luiz Arce, nosso querido Lúcio Arce, porque foi uma aula aqui, né? Uma aula de cidadania, de democracia, que enche a nossa militância de esperança. E o grande objetivo da entrevista foi exatamente esse, né? Há muita semelhança entre o que aconteceu na Bolívia e o que está acontecendo no Brasil. Então, o golpe que a Bolívia sofreu, o interesse econômico muito forte que a gente viu na entrevista em relação ao lítio. Aqui no Brasil a gente sabe que foi o controle do pré-sal, teve um interesse internacional muito forte no golpe. A experiência boliviana também nos enche de esperança, porque mostra, né, que a esquerda pode sair vitoriosa. Nós vimos no caso da Bolívia o quanto a unidade do movimento sindical, dos partidos de esquerda foi fundamental para a vitória. Esse é um desafio nosso aqui também, de construir unidade em torno de uma candidatura progressista, de esquerda, porque vencer as eleições vai ser um desafio, mas um desafio maior vai ser governar esse país e desfazer tudo aquilo que a direita, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, essa extrema-direita terraplanista tem feito no nosso país, e a destruição não é pequena, né? Então, será uma tarefa de reconstrução enorme que vai exigir muita unidade de todos nós. Nós estamos vivendo aqui, né, um momento dramático na nossa vida. Eu sei que a Bolívia está planejando um crescimento econômico e social vigoroso para os próximos anos, e numa linha muito diferente da do Brasil. No caso da Bolívia, com o planejamento do Estado, com o Estado planejando, investindo, com empresas públicas, com as estatais. E na história do desenvolvimento econômico do Brasil, sempre que o Brasil teve crescimento, foi induzido com planejamento estatal, induzido, né, pelo Estado brasileiro, com investimento público. Infelizmente, hoje, nós estamos vendo o governo Bolsonaro entregando as nossas estatais, estão privatizando a Petrobras, querem privatizar os bancos públicos brasileiros, estão acabando com o Banco de Fomento e Desenvolvimento Social, que é uma grande tragédia, né? E essa é a principal luta da classe trabalhadora brasileira hoje. Aliás, uma luta fundamental, né? Não permitir a destruição do Estado, das empresas públicas, que são instrumento de desenvolvimento do nosso país, né? Então, a experiência boliviana muito nos ensina e nos inspira também, né? A direita, ela é forte, nós não temos dúvida que a disputa no Brasil aqui vai ser dura, né? Como foi na Argentina, dramática como foi na Argentina, como foi na Bolívia, como está sendo no Equador, aqui também será, mas se a classe trabalhadora conseguir construir unidade, né? Um projeto classista, democrático, nós podemos vencer como a Bolívia venceu. Então, presidente, a experiência de vocês nos enche muito de esperança e de ânimo para a eleição ano que vem. Espero, né, que a pandemia do coronavírus permita, né, a vossa vinda aqui ao Brasil, como a gente combinou. Estou muito ansioso de receber o presidente, companheiro Evo Morales, para encontrar o povo boliviano que vive no Brasil, um povo companheiro, trabalhador, e visitar a sede da Central Única dos Trabalhadores, que nos honraria muito, né, e a gente conversar sobre o futuro. E eu não tenho dúvida que o futuro do nosso país, né, se a gente quer seguir um caminho de paz, de desenvolvimento, de solidariedade, as relações internacionais são de fundamental importância, mas a unidade dos povos aqui da nossa região latino-americana é de fundamental importância. Então, presidente Luiz Arce, muito obrigado em nome da executiva da CUT
e nós estamos juntos e muito sucesso na vossa caminhada. Estamos juntos. Um grande abraço, presidente. Un gran abrazo. Yo soy el agradecido. Muchísimas gracias. Y hasta cualquier momento, hermanos. Sérgio Nobre, obrigada pela mensagem. Presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, que proporcionou essa entrevista aqui para a gente. Presidente Luiz Arce, muito obrigada. Foi uma honra recebê-lo e poder conversar com você, poder te ouvir. Deixa eu trazer últimas mensagens de bolivianos que moram aqui no Brasil e nos acompanharam pelas redes sociais. A Roxana Flores falou: saudações dos migrantes bolivianos de São Paulo. E a Jordana Bustamante falou: muitas perguntas, precisamos de outra entrevista num outro dia, uma conversa com a comunidade boliviana em São Paulo. Essas são as mensagens, então, de bolivianos que moram aqui no Brasil, saudando o presidente Luiz Arce. Presidente, muito obrigada, uma boa noite para você. Muito obrigado. Até uma próxima. Sugestão dos internautas que nos acompanham, que tenha uma próxima entrevista com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Pessoal, quero agradecer a companhia de todos vocês que nos acompanharam aqui nesse programa especial da TVT, realização da Central Única dos Trabalhadores com o apoio da Opera Mundi, do site Opera Mundi. Vocês que nos acompanham agora ficam daqui a pouquinho com o programa Entrevistas. Juca Kfouri conversa com o jurista Lênio Streck. E daqui a pouquinho, começa logo mais às 9h30 da noite, faltam 5 minutinhos. Lênio Streck, que fala sobre a Operação Lava Jato contra a democracia. Esse vai ser o papo, então, de Juca Kfouri, jornalista Juca Kfouri, com Lênio Streck, jurista, bastante crítico à Operação Lava Jato, inclusive. Fica o spoiler aqui para vocês. Obrigada pela companhia, pessoal. Volto amanhã aqui na programação da TVT. Até lá. Tchau, tchau.